Arranca la semana y el análisis internacional hoy en realidad nos acerca al continente, porque vamos a hablar de la situación en Bolivia en víspera del balotaje que debe hacerse en el mes de octubre, después de las elecciones pasadas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar, Sani, en la teleaudiencia. Efectivamente, el 19 de octubre, 19 de octubre es sí, el señor. balotaje. ¿Cuál es el momento político, económico en Bolivia? Mira, si vamos a lo económico, Sí. digamos, como punto principal, Bolivia está viviendo un momento muy difícil. Sí. ¿Qué pasó con Bolivia? En el año 2004, un año antes de que Evo Morales ascendiera al poder, se descubrieron grandes vetas de gas allá. Y ese gas se empezó a exportar sobre todo a Brasil, aumentando de una manera exponencial las exportaciones de Bolivia y el ingreso de dinero a las arcas del Estado. Desde el 2004 al 2014, que fue el famoso superciclo de las materias primas, entraron 50.000 millones de dólares adicionales a los cofres del gobierno boliviano. ¿Qué pasó? El gobierno de Evo Morales tuvo dos acciones principales. Una tuvo que ver con las obras públicas, es decir, hicieron hospitales, escuelas, etcétera, obras físicas que uno puede ver. Pero al mismo tiempo empezó a tener una política populista de muchos subsidios, sobre todo al combustible y a los alimentos. ¿Qué sucedió? En el 2014 se acaba la bonanza, los subsidios continúan, estamos hoy 10 años después. ¿Qué le pasa a Bolivia? No tiene combustible, que era uno de los productos, es uno de los productos subsidiados, ni para recoger la zafra. En este momento, Bolivia se encuentra ante la irónica situación que tiene la zafra más exitosa de su historia y no hay diésel para poder cosechar los cultivos del campo. La situación de los alimentos es muy similar. Hay una escasez de pan, de proteínas, de pollo, carne, etcétera. Y la gente le castigó al MAS políticamente de una manera muy significativa. Sí. El problema es que la situación económica se sigue deteriorando de una manera muy marcada. Para dar algunos ejemplos concretos de lo que está viviendo Bolivia hoy. Como resultado de la caída de las exportaciones, las reservas monetarias del Banco Central se fueron de 15.000 millones de dólares a 1.800 millones de dólares, con el agravante de que solamente 200 millones de dólares están en reservas monetarias, el resto es oro, y el oro es muy difícil de colocar, no es fácil vender oro en el mercado internacional en esas cantidades. Entonces, en la práctica, Bolivia no tiene dinero para importar combustibles, no tiene dinero para importar otros productos que no produce. Tiene en este momento una inflación muy marcada porque como el Congreso boliviano, la Asamblea Plurinacional de Bolivia, no le aprueba préstamos al presidente actual por una situación muy singular. Evo Morales, que era su aliado, ahora es su opositor. Entonces el sector evista del partido de gobierno, junto con la oposición, le denegaron créditos a este gobierno. Arce. Arce, exactamente. Arce, por supuesto, también hay que tener en cuenta que es probablemente el mayor responsable de lo que está sucediendo porque él fue el ministro de Economía en todos los gobiernos de Evo Morales. Entonces, él fue el que ideó la política económica que hoy están viviendo. Y lo sufre. Claro. ¿Qué pasa con el dólar? El dólar oficialmente está a 6.90 por dólar. En el mercado paralelo está a 15. Ahora bajó un poco porque hay buenas expectativas con los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. No hay en este momento una perspectiva de poder levantar las empresas deficitarias. Las empresas deficitarias del gobierno de Bolivia pierden 13.000 millones de dólares por año, es decir, lo que pierden es más que todo el déficit fiscal que tiene el gobierno cada año. La deuda de Bolivia está llegando a 100% del Producto Interno Bruto, con lo cual hay serias dudas de que se pueda pagar. Entonces, esta es la situación que hereda el eventual ganador, muy compleja. Los dos candidatos que subieron al balotaje dicen que van a tener un proceso de reforma procapitalista muy importante. La gran diferencia es que Jorge Quiroga dice que va a acudir al Fondo Monetario Internacional. Sí. Rodrigo Paz dice que no va a recurrir porque los condicionamientos que le coloca el Fondo Monetario para prestar el dinero muchas veces le juegan en contra a la recuperación y a la estabilización del país. Entonces eso es, en líneas generales, lo que se está viviendo. Muy complejo, sobre todo si vemos que los dos candidatos hablan de una reforma
que va a implicar disminución de impuestos. Por ejemplo, yo me pregunto, ok, se bajan los impuestos, ¿y cómo se equilibra el presupuesto fiscal que ya tiene 12% de déficit del Producto Interno Bruto al año? Doctor, ¿y a nosotros cómo nos afecta esto siendo vecinos? Bueno, el primer punto que a mí me preocupa es la estabilidad bancaria de Bolivia, es decir, que esta situación se pueda contagiar al sector bancario, haya una corrida y eventualmente, como estamos nosotros en la región, pueda contagiarse. Ya nos pasó a nosotros en 1995 con el famoso efecto tequila, la crisis económica en México, que arrasó con los bancos paraguayos. Entonces ese es un punto que yo creo que hay que tener en cuenta. Hay otro punto importante que es la cantidad de inversiones que aparentemente tienen bolivianos en Paraguay. No se saben bien las cifras y hay gente que está preocupada por eso, pero las inversiones que yo he visto son en el sector inmobiliario, entonces no son pasibles de ser retiradas muy rápido. Se tienen que vender, claro. Y si quieren llevar su dinero de vuelta, no va a ser rápido, lo cual estabiliza nuestra economía. Yo creo que la mayor preocupación es el sistema bancario, Sani. Bueno. Gracias, doctor. Gracias. Un placer. Brevísima pausa y enseguida más noticias.